Estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro. Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. A todos, buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer moderar una vez más el programa y no es de extrañar que comience así haciendo un repaso de noticias de interés mundial y sí me lo van a creer, Yo los periódicos que muy temprano en la mañana, yo diría a las 4, 3:30 de la mañana, monitoreo en principio fuera de los nuestros, los impresos, digitales, nuestros programas que están en la nube son los periódicos españoles. ABC, que El País, que El Mundo, que La Razón, que La Vanguardia de Barcelona. Y hoy no ha sido la excepción. Y en estos días estoy todavía más a la expectativa de lo que pasa en España por ese asunto de la investidura. Y hoy el primer titular que me encuentro en ABC, algunas veces comienzo con ABC, pero otras veces comienzo con El Mundo, o si no con El País. Cuando me interesa la visión de Cataluña me voy a La Vanguardia, y como me fascinan los deportes, yo soy como un expresidente del gobierno de España, que lo criticaron porque una vez manifestó que el primer periódico que leía cuando se levantaba era Marca, Mariano Rajoy. Y admito que soy un lector de Marca también, de Marca, de AS y todos esos periódicos deportivos españoles, de Sport. Cuando quiero saber las personas que hablan mal del Real Madrid, me voy a Sport o me voy a Mundo Deportivo, es lo que hago, con el perdón de los amigos de España por si son de Cataluña, ¿verdad? Pero sí tengo un afecto especial para el periódico de Cataluña, porque lo que más me simpatiza a mí, indistintamente de las posiciones, es la objetividad. Es la objetividad. Y la verdad que sí encuentro en muchos de los periódicos objetividad, aunque, como generalmente sucede con los medios de comunicación, siempre hay algún interés de por medio. Pues hoy me encuentro en ABC. Junqueras da por hecha la amnistía. Forma parte del acuerdo con el PSOE para la formación de la mesa. O sea que Pedro Sánchez, que los independentistas catalanes dan por seguro la investidura de Pedro Sánchez. Pero ¿a costa de qué? Ese es el debate en España. Si aquí estamos debatiendo muchas cosas de interés nacional, allá el debate es enorme. Pedro Sánchez, para ser investido, ha necesitado de los votos de partidos nacionalistas, de partidos independentistas, y bueno, ese es el debate. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en España? Hace algunos años un político influyente de España habló del gobierno Frankenstein, y este no solo es que uno dice, pero ¿cómo va a terminar España? ¿Cómo va a terminar España? Yo soy uno de los latinoamericanos que todos los días me pregunto hacia dónde va España. Con esto no estoy criticando al PSOE ni a los partidos de izquierda de España, porque tampoco me considero un hombre así de derecha. Si leo lo que pasa con Vox, el partido de Abascal, lo que está pasando con el Partido Popular, que todos creímos que iba a ganar las elecciones y de hecho la ganó. El problema es que no pudo lograr los 170 parlamentarios que requiere para que Núñez Feijóo fuera juramentado. Y tampoco quiero hoy demostrar que sé mucho de España. Es que parte de mi formación periodística es
justamente ver lo que está pasando en Argentina, por ejemplo. ¿Qué va a suceder con Milei? Las elecciones en Argentina son en octubre. Y cada día parece que este hombre de ultraderecha se convertirá en el presidente de Argentina. El que ha dicho que él no quiere 23 ministerios, que solo va a gobernar con 8 ministerios. Fíjense bien lo que ha dicho Milei. Y además, que lo primero que va a hacer es eliminar el Banco Central porque este no sirve para nada. Y como ya sabemos el rol de los bancos centrales en nuestros estados, digo yo, ¿y entonces cómo va a dirigir la política monetaria Milei? Solo él sabe, solo él sabe. Pero en un país donde el peronismo ha gobernado por muchos tiempos, igual la derecha, hace algunos años fue Macri, Mauricio Macri, el presidente de Argentina. Está tan decepcionado el pueblo argentino de ver esa inflación, porque es lo primero que se pregunta el pueblo argentino: ¿cómo amaneció el dólar? ¿Cómo está el dólar? Está tan decepcionado por la inflación que, miren ustedes, está apoyando a Milei. Pues bien, no quiero decir ni demostrar nada de que sé esto, que sé lo otro, para nada. Es mi trabajo estar informado. Y lo hago para distenderme un poquito también, porque le contaba a los panelistas que hoy vengo nervioso al programa por el tema que vamos a desarrollar. Miren, es un tema importantísimo que yo quisiera que ustedes pasaran pegados la próxima hora con 54 minutos, porque a algunos les va a parecer: yo no entiendo ese tema es muy abstracto, ese tema no es de mi incumbencia. Debería preocuparles. Por eso les pido que estén atentos al programa. Se está desarrollando en Honduras el primer simposio de arbitraje internacional, el arbitraje y su evolución en Iberoamérica, conflictos y actualidad. Miren, es uno de los eventos más importantes desde mi criterio que hemos tenido este año en Tegucigalpa. Este primer simposio de arbitraje internacional, se lo decía hace algunos minutos al presidente del Colegio de Abogados de Honduras, a Rafael Canales. ¿Y cómo no va a ser importante? Si yo fuera presidente de Honduras, y un presidente así como nerviosito, yo estaría preocupado. 8 demandas contra el Estado de Honduras en el Centro Internacional de Arbitraje CIADI. 8 demandas en este momento. La última se presentó hace algunos días. Solo una demanda es por un monto de casi 10.000, 11.000 millones de dólares. Yo digo, ¿y si perdemos ese caso? ¿De dónde vamos a sacar 12.000 millones de dólares para pagarle a una empresa? ¿De cuánto es nuestro presupuesto promedio? ¿8.000? 9.000 millones de dólares. ¿Nuestro PIB de cuánto es? Es como de 850.000 millones de lempiras. Nuestra deuda pública interna y externa, ¿a cuánto asciende en este momento? A 20.000 millones de dólares es nuestra deuda pública, tanto a la banca nacional como a los bancos multilaterales y a los préstamos que países amigos nos han hecho. ¿Y si llegáramos a perder ese juicio? 12.000 millones de dólares, ¿de dónde los vamos a pagar? Si es que no tenemos dinero, y son 8 demandas, y si perdiéramos todas esas demandas, que nos salga un monto de, por decir algo, los 10.000, 11.000 millones de Honduras próspera, ese es el monto. Si con las otras demandas, y las perdiéramos, tuviésemos que pagar 20.000 millones de dólares, ¿de dónde? Yo creo que diríamos, ¿y de dónde nos van a sacar ese dinero si no tenemos? Y en esos casos, ¿qué hacen las empresas? Que ganan un arbitraje, pero que en este caso el Estado de Honduras no tiene capacidad de pago. Ya ven que es interesante el tema que vamos a abordar hoy. Es interesantísimo. Por eso yo les pido la atención, voy a presentar a mis invitados. Tantas palabras para calmar un poquito mis nervios, pero yo creo que ya los tengo un poquito calmos, ya me siento más estable. Benito Zelaya es el presidente del Club Español Iberoamericano de Arbitraje, capítulo Honduras. ¿Qué tal, Benito? Mucho gusto, ¿Cómo está usted? Un placer, Bienvenido. muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias, igualmente. Javier Íscar de Hoyos es el presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Muy bien.
feliz de estar aquí y encantado de poder compartir esta hora con ustedes. Andaluz, catalán, madrileño. Bueno, soy palentino de Castilla, pero vivo en Madrid desde hace ya demasiados años. Muy bien. Bienvenido al presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje. Don Pedro Llufera es el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, España. Ya se imaginan, ¿cómo no voy a estar nervioso? Bueno. Con tanto abogado y de qué calibre. Bueno, decano emérito ya. Pero una tremenda trayectoria, Pero encantado de estar aquí, sobre todo encantado de estar en Honduras, que es mi primera vez que he estado en Honduras, y ayer ya me hice un tour para conocer Picacho, Santa Lucía, etcétera. Bueno, pero si los invitó el abogado Rafael Canales, díganle, bueno, abogado, venimos, cruzamos el Atlántico, por lo menos invítenos a ir a Islas de la Bahía, que es uno de los lugares turísticos de Honduras impresionante. Por supuesto. Ah, bueno, Rafa. ¿Quién dijo miedo? Presupuesto hay en el Colegio de Abogados. Más o menos. O aquel que dijimos dejó vacías las arcas del Colegio de Abogados. Sí, las dejaron vacías, pues ya estamos en plena recuperación ahorita. Muy bien. Don Segimundo Navarro es miembro de la Junta Directiva del Club Español de Arbitraje. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí en Honduras y en este programa. Y a diferencia de mis compañeros, yo ni de Madrid ni de Barcelona, yo vivo en Melilla. ¿En Melilla? Sí, señor. Pues usted tiene que, no digo tolerar, porque la migración es histórica, pero me imagino que pasa pendiente de cuántos africanos entraron hoy. Ya no hay esas situaciones, son muy extrañas que se den. Hay mecanismos que están establecidos para vigilar las fronteras y para que el flujo migratorio sea un flujo legal, que es lo que todos queremos. Pero siempre vemos aquí en nuestros medios, pasamos noticias de esa presión migratoria, como en Lampedusa, en Italia. No se puede poner murallas al... Así es. Al hambre. Sí. Imagínese que yo estuviese contra eso, es como decir, capturen a los hondureños que van para los Estados Unidos. Cada día viajan entre 500 y 1000 hondureños a Estados Unidos. Qué barbaridad. Cada día. Y en una travesía peligrosa de redes criminales de todo tipo, como ustedes no se la imaginan, entre Guatemala, México, hasta llegar a la frontera. Cada día es la cantidad de hondureños que se va. Y que... yo no sé cómo entran a España, pero entran a España. Yo me asombro, un día un trabajador, un empleado en mi casa, no llega un martes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no vino? Pregunto. Nadie me dijo nada, no llegué el miércoles. ¿Y qué pasó? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué saben ustedes de él? No, Renato, me dicen, se fue para España. Para España, les digo. Sí, se fue a través de Palmerola, en uno de esos vuelos directos a Madrid. Y bueno, a los días me doy cuenta porque me enviaron una fotografía a sus familiares que en efecto ya estaba en España. O sea, la migración, no puedo hablar en contra de los africanos que entran a España o a cualquier país europeo, porque los nuestros están migrando también buscando oportunidades. Es lo que busca la gente, oportunidades que no encuentra en sus países. Rafael Canales es el presidente del Colegio de Abogados. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Profundamente contento, Renato, de estar aquí acompañado de grandes personalidades en el ámbito de arbitraje de inversión, y este va a ser un programa sumamente importante por los efectos, consecuencias y con la experiencia que ellos tienen. Podemos ilustrar al pueblo hondureño sobre este tema y sobre todo a la academia de nuestro país, que tiene poco conocimiento, y los antecedentes para no seguir cometiendo muchísimos errores que hemos tenido como país por decisiones estatales que tienen consecuencias posteriores en el futuro. Muy contento de estar con Benito, con Javier, con Pedro, con el doctor Segimundo Navarro, y es un gran esfuerzo que hemos hecho en conjunto del Centro Iberoamericano de Arbitraje, Lexicor y el Colegio de Abogados y Unitec, en traer a estos especialistas. Un simposio, porque tenemos que ser un poco claros, básicamente es una reunión o una sesión de expertos en arbitraje para que la gente comprenda, y están cordialmente invitados. Iniciamos el día de ayer con paneles muy interesantes, vinieron alrededor de 17 expertos internacionales, los cuales están ilustrando en diferentes temas de arbitraje e inversión, la cláusula arbitral,
pero sobre todo hoy hablaremos básicamente de la problemática mundial, los antecedentes, las consecuencias, los efectos y sobre todo las repercusiones que hoy en día tenemos como país, ¿verdad?, con tanta demanda internacional que nos han puesto curiosamente en esta última década. Sí, para el interés de la gente, a mí me gustaría que partiéramos de la experiencia de Honduras para desarrollar toda la temática, porque yo no quiero que ningún televidente se me vaya, que busque otro canal o que ponga una película o un partido de fútbol o cualquier otro entretenimiento porque piensa que el programa es bien abstracto, que no le entiende. Así que primero digo, vamos a partir de la experiencia de Honduras para desarrollar este tema. 8 demandas en el Centro Internacional de Arbitraje CIADI, 8 demandas, y una de ellas por 10.000, 11.000 millones de dólares. ¿Cómo nos va a interesar? ¿Cómo no nos va a interesar esta temática? La pregunta que hacía hace algunos minutos. Ojalá que no perdamos, ojalá que haya conciliación, porque se puede conciliar todavía. Todas estas preguntas se las voy a formular en los próximos minutos. Y ya Lucecita Madrid está lista para socializar el título del programa de esta mañana. Lucecita, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes. El tema del día en pantalla. Primer simposio de arbitraje internacional y las 8 demandas contra Honduras en el Centro Internacional de Arbitraje CIADI. Recuerde que puede compartir su opinión a través del WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de cada red social. Nos encuentra como @FrenteAFrente HN. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. Y uno aprende a sentirse bien, a improvisar un poquito en programas como este, porque les digo, es el programa más visto en Honduras a esta hora, de mucha influencia, pero su moderador igual necesita salud mental, y entonces muchas veces improviso y hago estas cosas como las que he hecho hoy, y me falta hacer otra. Y miren, y no lo hago porque están ustedes, la mayoría de origen español, no, ya lo tenía planificado hacer desde ayer, pero lamentablemente hubo mucha presión con la información y no lo hice. Es que yo seguía mucho a Pepe Domingo Castaño, lo seguía mucho, y Pepe Domingo murió el domingo. Era un locutor de la COPE de España, que es la emisora de la iglesia. Y yo lo seguía porque todos los días estoy pendiente de Tiempo de Juego con Juanma Castaño. Cuando vengo de mi casa recorro 30 kilómetros hasta llegar a Tegucigalpa, y con esto de la tecnología vengo escuchando la COPE. Cuando no me gusta lo que tiene la COPE me paso al hacer. Y ahí vengo, es el programa deportivo de España a las 11 de la noche, y no sé los españoles por qué les gusta tanto escuchar la radio deportiva a esa hora, pero se duermen a la 1 de la mañana muchos españoles escuchando los programas deportivos. Entonces me volví un fan de Pepe Domingo Castaño, me caía bien. Y anteayer domingo, que he escuchado los comentarios con motivo de su muerte, no estaba equivocado. Escuché a más de algún político español que llegó a la vela a decir que era la única estrella que no generaba anticuerpos en España. La única estrella que le caía bien a los socialistas, que le caía bien a los populares, que le caía bien a todo mundo. Pues yo sabía que Pepe Domingo Castaño le gustaba la música, pero nunca me imaginé que él era autor de la letra y el que interpretaba una canción que fue un éxito rotundo en los 70 aquí en Honduras. Y me extrañé cuando Pepe Domingo Castaño, el periodista deportivo español, porque fue presentador en televisión española, y había un programa en los 70, a finales de los 70, que se pasaba por este canal, por Canal 5, este es el canal más influyente de Honduras, es el canal histórico de Honduras, que se llamaba 300 millones. Era un programa producido en Madrid y que se transmitía a todos los países latinoamericanos, y el canal que lo transmitía en Honduras era el nuestro, Canal 5. Entonces,
Pepe Domingo Castaño fue presentador de 300 millones, pero vuelvo al éxito musical. No me imaginaba que esta canción, que fue un éxito en México, un disco de oro en México, que impactó aquí, la cantaba Pepe Domingo Castaño. Motivos. Coincide que estoy hablando de esto con la presencia de estos eminentes abogados españoles, por favor, para recordar un poco. Y hacer un pequeño homenaje desde esta Higueras a un gran comunicador español, Pepe Domingo Castaño. Yo solo quise querer, yo solo quise quererte, yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte, solo quería tu vida para vivirla contigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo. Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre, quise con nuestros motivos motivar un tiempo nuestro. Y que motivo a motivo naciese un motivo nuevo. Pues aquí tienen una canción que fue un éxito. Yo era adolescente, yo crecí con esta canción, con Motivos, pero jamás me imaginé que el periodista deportivo Pepe Domingo Castaño la interpretara. Y me quedé impresionado el domingo en la mañana cuando empiezo a buscar toda la información de Pepe Domingo y llamé a Salvador Narrala, porque recordé que en España 82, porque recuerdan ustedes, Narrala era el oficial de información de nuestra selección que participó en ese mundial que se celebró en España y que el primer partido Honduras debutó contra la selección española. Él entrevistó a Salvador Narrala. Dice Narrala que vino a Honduras Pepe Domingo y él lo entrevistó aquí, y justamente en nuestro canal, en Canal 5. Y luego en el 82 él viaja a España y allá lo entrevista Pepe Domingo Castaño. Porque hace muy pocos días se celebró el sorteo de los grupos que participarán en el Campeonato Mundial 82 en España. En el grupo de España, concretamente, estarán jugando con nuestro país Yugoslavia, Irlanda del Norte y Honduras. Y precisamente de Honduras, del Canal 5 de la televisión de Honduras, está hoy con nosotros un destacadísimo presentador de aquellas tierras, Salvador Narrala, que vino precisamente con motivo del Mundial a visitarnos en 300 millones. Hola, Salvador. Hola, Pepe Domingo, y hola a todos los amigos de Hispanoamérica que nos están viendo y escuchando en los más distintos lugares del mundo. Oye, Salvador, tú has visto... Miren, Salvador siempre guarda estos videos y me lo envió justamente el domingo, si es cierto, me dice, ¿te acordás? Claro que me acuerdo, le digo, yo lo entrevisté aquí en Tegucigalpa y luego fui a España para el Mundial y él me entrevistó, todavía era presentador de 300 millones. Me recuerdo, era un programa que batía audiencias en Honduras, 300 millones, porque en ese tiempo estaba en su apogeo Camilo Sesto y otros grandes cantantes españoles, y como presentaban videos musicales, uno estaba pendiente de ver un video de Camilo Sesto y de todos esos enormes artistas, hombres y mujeres de España. Les pido disculpas, pero como les dije, a mí me gusta sentirme con salud mental y para mí esto es salud mental. No sé si conocieron a Pepe Domingo, ¿sabían de Pepe Domingo? Sí, por supuesto. Un español que no sepa de Pepe Domingo, ¿verdad? ¿Dónde vive?
Cualquier homenaje a Pepe es un homenaje merecido porque ha sido, pues, ha dejado su impronta y ha sido un referente en el periodismo español, y hay muchos de la escuela de Pepe Domingo Castaño en España que ahora siguen su estela, desde luego. Así que estoy encantado de haberle escuchado y no sabía tampoco lo de motivos, así que también acabo de enterarme de que efectivamente tiene una voz preciosa. Sí, además. Y tuvo otros 3, 4 temas que fueron éxitos, pero este fue el tema. Este fue el tema, sí. Cuentan los amigos de él que en Los Ángeles hizo una presentación Pepe Domingo. Y esta historia se la escuché al mismo Pepe Domingo. Creo que a él fue que se le escuchó, estoy un poco confundido, no, se le escuchaba a un amigo, y esto fue ahora que murió, que la gente reaccionaba y comentaba y contaba anécdotas. En Los Ángeles se hizo presente una vez a cantar esta canción Motivos, y dicen que en un centro ahí de Los Ángeles fue un espectáculo, miles y miles y miles de personas aclamando a Pepe Domingo Castaño. Así que ha muerto un querido comunicador español. Este domingo pasado hubo un minuto de silencio en casi todos los partidos de la Liga Española. En casi todos los partidos de la Liga Española. Así que miremoslo como un pequeño homenaje de un admirador de Pepe Domingo Castaño. Imagínense, tenía admiradores lejos geográficamente de España, aquí los tenía, y yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Así que vamos a ir a la pausa y ahora sí me detengo. Y ahora sí venimos con el tema primer simposio de arbitraje internacional y las 8 demandas contra Honduras en el Centro Internacional de Arbitraje CIADI. Les prometo que ya a partir de que regresemos de la pausa nos concentramos en el tema para que nuestros distinguidos panelistas están invitados esta mañana. Yo dejo a Benito Zelaya, presidente del Club Español Iberoamericano de Arbitraje, capítulo Honduras, para que me valore por dónde comenzamos. Pero dirán ustedes, ¿qué moderador ese que le da a los panelistas la oportunidad de que ellos sean los que valoren por dónde comenzar? No, pero es un estilo mío hoy. Quiero sentirme bien, que se sientan bien, y quiero ver cómo calzo esto que ellos analizan en el primer simposio con lo que le está pasando a nuestro país. Es que por ahí quiero encaminar hoy el diálogo con estos importantes juristas españoles y hondureños. Por favor, Benito. Muchas gracias, Renato. Bueno, primero que todo, conversando con el presidente Rafael Canales del Colegio de Abogados y el presidente del CIAR, del Centro Iberoamericano de Arbitraje, surge en junio de este año pues la idea de hacer el primer simposio de arbitraje internacional enfocado en el marco de la firma de un convenio de colaboración entre el Colegio de Abogados y el CIAR para un convenio de colaboración, ¿no? Que es un tema de formación académica, específicamente por lo que tú dices. Necesitamos formación desde el punto de vista académico a través del Colegio de Abogados y el CIAR para los agremiados del Colegio de Abogados, y no solo para ellos, sino que para todo el tema académico en las universidades, que es necesario pues incorporar en la malla propedéutica este tipo de materias. Pero bueno, se invitó a más o menos unos 20 panelistas internacionales combinados con expertos juristas locales para poder hacer un debate, ¿no? Un debate de diferentes temas de cómo abordar el arbitraje doméstico e internacional en Honduras, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Esa evolución histórica que ha habido no solo en Honduras, sino en Iberoamérica, que está aconteciendo pues la toma de decisiones en los diferentes estados y ha provocado, no solo en Honduras, sino España, más de 60 arbitrajes, Argentina en su momento, más de 30 arbitrajes, Colombia, Perú, que hay un buen movimiento de arbitraje nacional e internacional, y bueno, Honduras no se quedó atrás, ¿no? Y en ese sentido se van a abordar diferentes temáticas desde el punto de vista del abogado de parte, desde el punto de vista de los árbitros, desde el punto de vista de los centros de arbitraje, y cómo manejar esto a través de las mejores prácticas, la eficiencia, cuáles son las consecuencias en las tomas de decisiones, la proposición de medios de prueba que deben de tomarse en cuenta para el manejo eficaz en los arbitrajes internacionales y de inversión, ¿no? Eso como un antecedente pues es la manera de abordar estos panelistas, ¿verdad?, que vamos a tener a partir de las 9 de la mañana en el simposio que se va a inaugurar en el centro de Mai Tai de Unitec. Sí. Es que hasta hace poco solo habían, en el caso de Honduras, habían 3 demandas contra el Estado en el CIADI.
y les quiero hacer un rápido recuento de algunos titulares. Honduras acumula 3 demandas internacionales ante el CIADI. Mire usted. Luego, Honduras acumula 7 demandas internacionales en materia de inversión económica, 3 en lo que va de este año 2023. Octava demanda para Honduras en 2023. Palmerola solicita arbitraje en el Centro Internacional CIADI. Como lo decía Benito, no solo es Honduras, no somos el único país que se somete a estos arbitrajes. Costa Rica, que es nuestro referente en Centroamérica, tiene como 14, y así algunos otros países de Sudamérica. Pero, ¿cómo entender a un Estado que continuamente es sometido a estos arbitrajes? ¿Qué está pasando en ese Estado? ¿Cómo explicarle esto a los hondureños? Máxime si son demandas de 10.000, 11.000 millones de dólares en un Estado que no es rico como el nuestro, que tenemos que pedir préstamos a organismos multilaterales de crédito hasta para financiar nuestro presupuesto. El proyecto de presupuesto es de 406.000 millones de lempiras para el próximo año, y tenemos que ir a buscar 70.000 millones de lempiras para ver cómo financiamos ese presupuesto. Y entonces, que se nos demande continuamente qué está reflejando ese Estado. Y se lo preguntamos al presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje de España, don Javier de Hoyos. Pues muchas gracias. La verdad que los Estados son parte importantísima de los negocios y de las inversiones. Y por eso los Estados son el referente muchas veces de seguridad país. Y por tanto, cuando un Estado firma tratados, lo que hace es firmar y lanzar un mensaje de que queremos proteger al inversor. Y por eso los tratados están para cumplirse. ¿Qué ocurre? Que luego el día a día en los países, en los Estados, cambia. Y puede suceder que un Estado, por razones políticas, económicas, culturales, decide cambiar las reglas del juego en un diferente sector, en el energético, en cualquier sector económico que dé relevancia al país. Eso provoca que el inversor, que tiene unas expectativas de la inversión para ganar dinero, ve frustrada esa expectativa, y lo que hace es acudir a ese tratado para decirle, a través de CIADI, en este caso es el centro de inversiones, el centro donde se protege al inversor: oiga, señor Estado, usted ha incumplido esa expectativa que yo tenía y por tanto le demando, le reclamo que me devuelva lo que he pagado y la expectativa de lo que he dejado de ganar. Eso luego tiene muchas variantes. No pensemos que cuando alguien reclama a un Estado 10.000 millones los gana. A veces dice que ha ganado el inversor y ha ganado solamente 100 millones y pedía 10.000. Sí. Y que las victorias a veces son pírricas. Pero estos son reglas del juego. Y afortunadamente, cuando un país es demandado no es bueno. Pero significa que el país al menos está asumiendo que tiene el riesgo que si no cumple con esas reglas del juego puede ser demandado. En España, bien decía Benito, que llevamos pues eso, unas 60 demandas contra España por un cambio radical en las reglas del juego en el sector energético, sobre todo las renovables, durante los gobiernos de Zapatero y de Aznar, de Rajoy. Y esto ha provocado una serie de demandas de inversores que han dicho: señor inversor, señor Estado, usted no ha cumplido con lo que yo tenía pensado y por tanto le demando. Y son también miles de millones reclamados. Lo que pasa es que el Estado luego, si le es condenado, tiene que cumplir con esas resoluciones arbitrales, con esos laudos. Digamos que el laudo es el que aventa una sentencia. Sí, y por tanto el tratado dice que si hay una sentencia hay que cumplirla, y los Estados también están obligados a cumplirla. Hay muchos mecanismos para hacerlo cumplir. Hay incluso firmas especializadas en embargar bienes de los Estados, y hay firmas especializadas en que no se embarguen bienes al Estado. Y esto es una dinámica que afortunadamente, desgraciadamente, ha pasado mucho en los países de América Latina. Argentina es un gran ejemplo, España es otro, Colombia, Perú, México y ahora Honduras, con estas 8 demandas que has comentado perfectamente. Y el Estado está obligado a someterse a esos arbitrajes, ¿no? Sí, cuando hablamos de inversiones, sí. Los tratados lo que vienen a decir es que todos los firmantes aceptan las reglas del juego en lo que a inversiones se refiere, y por tanto, cuando ese Estado incumple con esa regla del juego, puede recibir demandas, en este caso algunas son millonarias. Hay claros ejemplos en la historia que lo que permite es decir al inversor: oiga, usted no cumple, por tanto requiero que me devuelva el dinero. Al final, el tratado lo que viene a decir es: si firmo un tratado, estoy diciendo a los inversores que invertir en mi país es seguro. Si luego ese Estado denuncia los tratados, no los cumple, está lanzando un mensaje de inseguridad jurídica. Y por tanto, la consecuencia es clara: hay menos inversión en aquellos Estados donde el Estado pone en duda
o intenta frustrar inversores pues denunciando tratados o denunciando cualquier tipo de negocio del inversor. Me parece que esta parte es muy importante, entre otras que ustedes han mencionado, porque ¿qué es lo que más necesita en el caso del Estado de Honduras en este momento? Es atraer capitales para generar empleos, porque tenemos un desempleo enorme, una informalidad enorme, y por eso que la gente está migrando para vuestro país, está migrando para Estados Unidos y para otras latitudes del globo terráqueo. Entonces, miren ustedes lo que colijo de lo que se nos está diciendo, que no es bueno esas demandas o estos arbitrajes cuando se demanda al Estado, porque estamos dando la imagen como Estado que incumplimos las reglas con los inversionistas. Entonces, ¿quién quiere venir a invertir? Si se corre esta imagen, ese país cambia las reglas del juego a cada rato y entonces es sometido a arbitrajes internacionales. No es muy bueno que un Estado sea sometido constantemente a estos arbitrajes. A ver, yo no sería tan pesimista. Me explico. A ver, todos los países, todos, necesitan inversión. Claro. Y como esos países necesitan inversión, hay muchas veces que los inversores extranjeros quieren invertir. Y los países necesitan esa inversión. Y como necesitan esa inversión, se atraen una serie de capitales. Y entonces, como ha dicho muy bien Javier, pues hagamos unas reglas de cómo va a funcionar esto y cuáles son las reglas del juego a las que nos tenemos que acoger. A partir de aquí los Estados toman sus decisiones y esas decisiones las tienen que valorar, las tienen que sopesar para ver si interesa o no en un momento determinado y tienen que ser conscientes de lo que puede pasar en el caso de que no cumplan. Pero esto que nos lo magnificamos desde el punto de vista sería, para hablar para el público en general, como si haces un contrato de compraventa y no cumples el contrato. Pues eso es lo mismo, al final hemos establecido unas reglas de juego que son unos tratados bilaterales o multilaterales de inversión. Dice, aquí podéis invertir. Antes, cuando dejabas de invertir, antiguamente se enviaban los cañones de los países para decir, oye, como no me has pagado, yo te envío los cañones y paga. Yo creo que nos hemos civilizado más y ahora hemos establecido unos procedimientos. Y esos procedimientos, pues hay que hacerlos, y unos se ganan y otros se pierden, no todos se han de perder. Y en consecuencia, pues ahí tenemos que jugar, ahí tenemos que ver lo que nos interesa y lo que no nos interesa, y ver si vale la pena o no vale la pena, pero los estados, los inversores sí que necesitan esa seguridad, porque no por Honduras, por cualquier otro país, sí. Un inversor de otro país dice, ¿y yo tengo que estar a lo que hagan los jueces de ese país? Pues yo necesito a alguien que sea imparcial, porque al final a lo mejor piensas que no tiene por qué, pero que a los jueces de ese país, sea Honduras, sea España, sea Egipto, sea donde sea, que no van a ser imparciales porque a lo mejor están aceptando las reglas de juego que le está poniendo el Estado. En solución, oye, busquemos un imparcial que sea el que decida en esa cuestión cuando se ha incumplido alguna parte, pues si tienen razón o no tienen razón. Y cuando incumples una parte, lo que da derecho es a una indemnización. Y esa indemnización es la que sale como consecuencia de que nos den la razón o que no nos den la razón. Y unos se ganan y, como se ha dicho, las demandas son multimillonarias y luego a partir de aquí puede ser que le condenen o que no le condenen y puede ser de una cantidad muy inferior a la que se había reclamado. No nos ha de asustar y además es al revés. Contra más hagamos esto, más inversores vendrán. Sí. Don Segimundo, ¿cuál es la tendencia de los laudos que se han resuelto? Me imagino que ustedes son estudiosos de este asunto. ¿Gana o pierde más el Estado en estos arbitrajes? Lo primero, me gustaría añadir algo más a lo que sí. Pedro ha comentado y Javier también, que yo creo que para que la audiencia tenga claro exactamente a qué nos enfrentamos. Estamos hablando de unos procedimientos perfectamente legítimos que están estandarizados en el mundo y que, haciendo un símil futbolístico, que ya hemos visto que eres un gran aficionado al fútbol,
Lo que no quiere un inversor extranjero es que cuando pone su dinero en un país, al final quien decida si ese dinero o si ese negocio está bien o mal sea el propio juez de la sede. Con lo cual tratan de buscar un organismo internacional que pueda decidir sobre las cuestiones. No mezclemos, no confundamos la mediación con el arbitraje. El arbitraje es un sustituto de la jurisdicción ordinaria, de los jueces ordinarios. Con lo cual, nadie quiere que el árbitro del partido sea un nacional de la otra parte, ¿no? Claro, claro. Pues, en este caso estamos hablando de lo mismo, y este es el mecanismo que permite el arbitraje, que es lo que siempre están reflejando mis compañeros, que da la seguridad jurídica para hacer esas inversiones. Antes hablaban de ganar o perder arbitrajes. ¿Qué es ganar o qué es perder? ¿Es ganar que te den la razón o es ganar realmente que te lleves todo el dinero que tú estabas pidiendo? Porque si hablamos en términos de resultado, a lo mejor es verdad que en una abrumadora mayoría hay resoluciones que dan la razón a los recurrentes, a los demandantes, que suelen ser los particulares, ojo, aunque también hay ahora estados que están demandando a los inversores por daños que se están produciendo por causa de las inversiones, por ejemplo, daños medioambientales. Hay estados que están demandando porque a lo mejor una explotación petrolífera que está haciendo ese inversor ha causado un daño medioambiental y ese daño medioambiental va a provocar una contaminación durante decenas de años y tienen la legitimación para poder reclamar esos daños. Pero en el caso más habitual, que es el de un inversor que demanda a un estado, a lo mejor está demandando, como están diciendo aquí en el tema de que son 10.000 millones. Pero, ¿y si el resultado luego son 5 millones? ¿Ha ganado o ha perdido? Pues sí tiene una sentencia que le da la razón, pero luego el quantum, la cantidad que efectivamente tiene que abonar el Estado, pues es inferior. Entonces, no podemos hablar de estadísticas, no debemos hablar de estadísticas porque hay que ir a los casos concretos. España ha tenido laudos como Antin, en el cual ha tenido, o se ha visto obligada o se ve obligada a abonar más de 100 millones de euros, y ha habido otros laudos en los cuales la cantidad ha sido mínima, irrisoria, y eso es una victoria de los servicios jurídicos del país. Sí. Quiero que me expliquen esto a partir de la experiencia nuestra, de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, el caso de Honduras. Una de las últimas demandas es de la sede Próspera Honduras, que creo que ustedes han escuchado hablar de ella. Viene el Congreso y deroga todos los artículos de creación de las zonas de empleo y desarrollo económico. Eso significa sede. No, han incumplido. Ustedes como Estado tenían un contrato con nosotros de ¿cuánto? ¿40 años? 40 años, si mal no recuerdo en este momento. Ustedes han incumplido. Así que los vamos a demandar en el Centro Internacional, en el Centro de Arbitraje Internacional CIADI. Y el monto de la demanda es de 10.000, 11.000 millones de dólares. Miren que esta es una pregunta así como novata, pero como yo quiero que la gente entienda, ¿qué certeza puede tener el Estado de Honduras que derogó la ley que crea las zonas de empleo y desarrollo económico? ¿Qué certeza puede tener? Porque yo me lo pregunto a cada rato. ¿Fundamentaremos bien nuestro alegato en el CIADI o llevamos las de perder en ese centro de arbitraje internacional? Estas empresas, estas transnacionales, ¿cuánta presión, cuánto poder tienen como para aniquilar a Honduras en este arbitraje que se va a producir? Son las reacciones que buena parte de los que nos interesa esta temática de nuestro Estado nos preguntamos. ¿Con qué certeza llegará a Honduras? Yo me asalta la preocupación. ¿Iremos a perder ese arbitraje? ¿Fallarán o emitirán un laudo a favor de la sede Próspera Honduras? Nos obligarán a pagar 10.000 millones, 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000 millones de dólares que sean. No tenemos capacidad para hacer esos pagos. Esas son las preguntas que nos asaltan. ¿Qué certidumbre tiene el Estado de Honduras sometido a este arbitraje de poder resistir
no digo andanada, todo el cúmulo de sustentación de próspera Honduras que alega que incumplimos como Estado al haber derogado la ley que crea la sede y que ellos ya habían invertido, que vinieron a Honduras y tantas otras cosas. La pregunta tiene su miga. Yo creo que aquí hay que calibrar muchas cuestiones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que generalmente cuando un Estado cambia reglas del juego, muchas veces, cuando luego el procedimiento termina, quien está en el gobierno de ese Estado, pues son otras personas distintas, de otro partido. A lo mejor han pasado 10 años, 8 años. Con lo cual, a veces se pide que los Estados tengan más estabilidad política, económica, en diferentes temas que son estratégicos país. No tiene sentido que al final las decisiones se tomen a veces sin pensar en las represalias que va a haber al cabo de los años. Entonces, yo creo que los Estados lo que tienen que es mirar muy bien el interés primero de su país, porque a veces no queda otra que el Estado tiene que cambiar cierta regla del juego porque se ha equivocado en la previsión, como ocurrió en España. En España hubo una previsión de inversión de energías renovables y esa previsión fue exageradamente alta. Llegaron tantas inversiones internacionales que tuvieron que cambiar las remuneraciones, la contraprestación al inversor. Y eso provocó efectivamente estas 60 demandas con resultados divergentes, que generalmente el Estado gana, generalmente. Cuando digo gana es paga menos de lo que realmente el inversor pretende pagar. Y esto al final provoca que haya que buscar esa estabilidad. Los países que más crecen y que más progreso tienen son aquellos que tienen más estabilidad política, económica, jurídica. Y eso hace que, si un país tiene 15, 20, 30 años de estabilidad, permite que el inversor confíe casi a ciegas en ese Estado. Y por eso es muy importante que el mensaje que se lance desde el Estado sea un mensaje de tranquilidad. Y eso no está ocurriendo en muchos países, entre ellos en España, como decíamos antes, en el tema renovables. Que eso ya parece que está siendo cambiado, pero ha costado mucho tiempo asumir que la imagen país es una imagen que queda tocada, igual que la imagen posiblemente país de Honduras esté ahora mismo en entredicho porque efectivamente hay muchas demandas contra el Estado por un incumplimiento o un cambio de reglas de juego. Ya veremos si es incumplimiento o no, porque eso tiene que haber 3 árbitros que lo resuelvan. Así es. Pero para empezar ya es noticia. Que sea noticia significa que un inversor cuando vaya a venir a Honduras va a decir, bueno, ¿voy a invertir en Honduras sí o no? Y cuando vea que efectivamente en este año ha habido 3 demandas o 4 demandas nuevas, va a decir, pues a lo mejor voy a ir en vez de a Honduras a Guatemala. O en vez de a Guatemala voy a ir a México. O me voy a Asia. O me voy a África. Hay que tener en cuenta que los inversores tienen mucho dinero y muchos lugares donde elegir, muchos lugares. Y si ese país no me interesa, me voy a otro. Porque hay cientos de países donde se puede invertir. Sí. Y de ahí que la necesidad, como decía Segimundo, del país es que o recibes inversiones o no hay progreso, no hay crecimiento, no crece el PIB del país. Claro. Y por tanto ese es el mensaje que hay que lanzar. Yo creo que hay que también trasladar tranquilidad. Todos los países han sido demandados alguna vez y no pasa nada. Antes hablábamos de los premios españoles hablabas, pues los españoles hemos sobrevivido a los españoles durante siglos y no pasa nada. Lo que pasa es que los españoles somos los únicos que ya no leemos los periódicos españoles, y por eso estamos sentados los ciudadanos muy por encima de lo que dicen los políticos. Aquí estamos un catalán, un madrileño y un melillense hablando de todo y llevándonos de maravilla porque estamos por encima de la política, afortunadamente. Y esto tiene que ocurrir también lo que es la relación Estado-inversor. El inversor mira el dinero, no nos engañemos, solo quiere invertir para tener un rédito del 5, del 10, del 15%, y eso tiene unos números. Hay especialistas, expertos de todo tipo, económicos, técnicos, que hacen un estudio pormenorizado de riesgo país. Si el riesgo país es alto, no invierto. A veces si es alto, pero hay dudas, pues puedo invertir, pero a riesgo. Y por eso también hay muchas resoluciones, muchos laudos que dicen, no, usted sabía que ese riesgo existía, porque ese riesgo existe pues en el contrato, existe en la legislación, existe en lo que ha sucedido en ese país en los últimos 10-15 años, y a veces las sentencias dicen, no, el riesgo de que eso pudiese ocurrir existía y por tanto no debería razón al inversor. O sea, hay muchos temas aquí a tratar y todos al final convergen en lo mismo, o hay seguridad jurídica o no hay inversión. Sí. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial. ¿No lee los periódicos españoles? Intento no leerlos. Pero cuando decide leer un periódico, ¿cuál escoge? Todos.
Porque cuando quiero enfadarme leo unos y cuando quiero estar contento leo otros. Cuando quiere enfadarse, ¿cuál es? No puedo decirlo porque entonces se me ve el plumero. ¿Cuál es su periódico preferido para leer en España? Yo, La Vanguardia. Ah, La Vanguardia, por aquello de Cataluña, ¿verdad? Sí, es un buen periódico, La Vanguardia. Sí. Yo, El País... Sí, es un buen periódico. Sinceramente, es un buen periódico. Se lo dice alguien que todos los días monitorea La Vanguardia. Y desde mi perspectiva de los acontecimientos españoles, me parece que tratan de ser muy equilibrados, a pesar de ser de Cataluña. Pero eso no es malo, es ser de Cataluña, yo estoy encantado. Ah, no, correcto. No se me malinterprete. Ahí hay miles de hondureños trabajando en Cataluña y un territorio que acoge a los suyos, uno no puede ser desagradecido. Ahora, otra cosa es que esté en contra de los independentistas en el sentido de desafiliarse del Reino de España. Pero tengo el derecho, aunque no sea español. Yo no comparto ese asunto, ni de lo de Euskadi ni lo de Cataluña. Ahí comencé a perderle cierto afecto al Barcelona Fútbol Club desde que comenzaron con esa actitud independentista. Pero se lo digo con todo respeto, ¿verdad? ¿Y usted cuál prefiere leer? Yo también soy de los que, como Javier, trato de ver varios a la vez, pero es verdad que La Vanguardia está entre los primeros que miro para tener una idea, una posición equilibrada. Me parece que es uno de los grandes periódicos, pero igual, El Mundo, El País, son los periódicos ABC, son los periódicos de referencia. Sí. Bueno, le quiero consultar a Rafael Canales y a Benito Zelaya, porque estoy seguro que están enterados de estas demandas contra el Estado de Honduras y sobre todo de esta demanda de Próspera. En su momento yo fui uno y sigo diciendo que esas zonas de empleo y desarrollo económico, así como las redactaron en Honduras, era ofensiva para el país. Prácticamente era crear pequeños estados dentro del Estado de Honduras. Pequeños estados con autonomía, con sus propias universidades, con su propia seguridad. Y a mí eso no me pareció correcto. Yo sé que hay zonas de desarrollo económico. China, ¿cómo comenzó? Con estas pequeñas zonas. Inviertan, a pesar de ser un estado comunista, inviertan en esta zona de Shanghái, inviertan en esta zona, inviertan. Y así, fueron consiguiendo el éxito con las inversiones y sacando a mucha gente de la pobreza, fueron extendiendo ese modelo capitalista en un país comunista en China. Pero el nuestro fue redactado de una manera donde prácticamente observábamos al Estado de Honduras conteniendo pequeñitos estados. Eso fue lo que yo critiqué. Ahora reformaron leyes, crearon leyes para hacer estas zonas de empleo y desarrollo económico, y bajo esta sustentación jurídica vinieron capitales. Todo esto fue en el gobierno ¿de quién? De Juan Orlando Hernández, no de Porfirio Lobo Sosa. No, de Juan Orlando Hernández, o de Porfirio Lobo. Comenzó primero con Porfirio Lobo Sosa, pero con un modelo de ley diferente, y después hubo un intento, un tema de derogación de esa ley, y después vino la nueva ley de las sedes. Ahora, el asunto es que llega un nuevo gobierno, deroga esa ley, pero ya había inversión bajo el modelo de las zonas de empleo y desarrollo económico, y ahí está el problema, Me gustaría que habláramos un poquito de eso y siguiéramos también analizando todo este primer simposio que se está desarrollando aquí en nuestro país y que tiene a distinguidos profesionales iberoamericanos. Atentos que continuamos después de la pausa. Es presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. Buenos días, en 3 puntos diferentes de la capital de Honduras, Tegucigalpa. Estamos reportando el tráfico vehicular. Estamos enfrente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un tráfico no tan fluido. De igual forma informamos que el tráfico vehicular
a la altura del anillo periférico, en inmediaciones de Prados Universitarios, sí hay un tráfico bastante fluido. Si usted viene de la colonia del Alto y Medio, también viceversa. De igual forma, informamos a la altura del final del Boulevard Fuerzas Armadas, un tráfico bastante fluido. Recordemos que hoy es el reinicio de las clases de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Usted va a ver tráfico por doquier en Ciudad Capital. Este es el tráfico vehicular, tanto en el Boulevard Suyapa, en el anillo periférico y también a la altura del Boulevard Fuerzas Armadas. Buenos días. El tráfico fue presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moto para completar tu nuevo. El tema del día: primer simposio de arbitraje internacional y las 8 demandas contra Honduras en el Centro Internacional de Arbitraje CIADI. Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por compartir su opinión. Damos lectura a través de la cuenta ex Francisco Guevara. Honduras, con el más reciente de los procesos de arbitraje, fue por culpa del Partido Nacional. Ellos vendieron nuestra soberanía territorial y el gobierno del socialismo democrático. Que esos procesos se disuelvan. Santiago Guevara: tenemos un gobierno que está luchando contra la oligarquía que se ha querido adueñar de la economía del país. Orlin Orpina comparte: buena mañana para todos, Dios quiera que todo salga bien para Honduras, pero todo eso solamente nos deja saber las inoperantes autoridades que nos gobiernan, independiente del color político. Carla Barahona: el gobierno nacionalista quiso aprovecharse de las riquezas del país vendiendo la patria por partes, queriendo la privatización de los recursos del país. Sandy Martínez: la corrupción y la influencia del crimen organizado en la política son problemas graves que deben abordarse con firmeza para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales. Continúa compartiendo su opinión a través de WhatsApp y redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Bueno, pues todos estamos esperando los laudos sobre estas demandas contra el Estado de Honduras en el Centro Internacional de Arbitraje CIADI. Uno quisiera que el país salga bien librado, uno quisiera que el país al final no tenga laudos en contra y que se vea abocado a pagar miles y miles millones de dólares que no los tenemos y que los requerimos en carreteras, los requerimos en los centros escolares. ¿Cuántas escuelas y colegios de Honduras tienen el techo malo, las paredes que ya se caen? Necesitamos esos dineros en los hospitales que tanta falta nos hacen, en contratar más recursos para esos hospitales, en suministrarles medicamentos, que muchas veces la gente se queja porque lo que hacen los hospitales públicos es darle la receta al paciente para que la vaya a comprar a una farmacia de sus propios recursos. Uno quisiera que cualquier dinero que pagásemos en indemnización, mejor se quedara aquí para resolver nuestros problemas. ¿Cómo valoras a esta altura el asunto la demanda de Próspera Honduras, que es de las más sonadas, sin relegar las otras 7 demandas que el Estado tiene que enfrentarse en este Centro Internacional de Arbitraje? Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados. Bueno, Renato, en primer lugar, creo que hay que hacer una profunda reflexión de que decisiones políticas ponen en peligro principalmente las finanzas de un país, que lejos de ser inversión, causa un gasto o más bien un perjuicio a las finanzas de un Estado. Por ejemplo, la inseguridad jurídica que han dado decisiones políticas que finalmente violentan o inobservan el propio sentido de la Constitución, como por ejemplo la consulta que tú haces de Próspera, que en un inicio la intención era buena y era de zonas desoladas, por ejemplo, y después estas inversiones iban a ser en las zonas más prósperas del país, lo cual no era la intención inicial, por ciertos beneficios, violentando una constitución cerrada, que es la nuestra, no es abierta.
y son artículos pétreos, que es la forma del gobierno y el territorio nacional. Hoy lo que nos debemos preguntar es si Honduras tiene realmente la capacidad de defensa para poder contrarrestar este tipo de demandas. Como decían mis compañeros, en cualquier sentido que sea condenado el Estado de Honduras, siempre va a haber un perjuicio, aunque sean 10.000 y lo condenen a 5.000, siempre va a ser un perjuicio enorme para el pueblo hondureño y a las arcas, no de un gobierno, sino que de todos los hondureños. Lo que yo manifestaría es que creo que aquí estamos satanizando la parte arbitral, que es un mecanismo que resuelve disputas, principalmente de inversiones, y que da la seguridad o certeza jurídica para la inversión extranjera, lo cual aquí se malinterpreta, y tú lo ves en las percepciones del pueblo hondureño, que cuando sataniza a un árbitro creen que está a favor del inversionista, y no, él es imparcial, objetivo, y es el que media un conflicto. Pero ¿por qué llegamos a ese tema? Si tú te fijas, de las 8 demandas que tienen contra el Estado de Honduras, es por decisiones estrictamente o políticas, lejos de contribuir a la inversión, causarán un perjuicio por el incumplimiento y el irrespeto del Estado de Honduras. Como tú preguntaste también, y me gustaría preguntarles a mis compañeros, ¿qué experiencia tienen ellos o sobre laudos condenatorios o absolutorios de algunos países en Latinoamérica, para tener una referencia como Honduras, qué consecuencias podíamos tener al no cumplir en caso de ser condenados o en el caso de ser absueltos? Y quisiera saber si ustedes conocen casos específicos de sentencias y que fueron obligadas los estados latinoamericanos, por dar un ejemplo, en cumplir estas demandas. Es decir, hay estados que incumplen, es decir, hay un laudo en contra del Estado y los estados incumplen. Incumplen. ¿Y sí. cuál es el procedimiento y, por ejemplo, ¿qué sucede con ese estado? En ese caso? Una de las características de CIADI es que no tiene una jurisdicción propia. CIADI tiene una jurisdicción, llamémoslo universal, es decir, no hay una sede específica de un arbitraje, sino que al ser el Banco Mundial quien acoge estos arbitrajes, tienen automáticamente un carácter de resolución interna dentro de los estados y no necesitan pasar por un proceso interno de reconocimiento de esa decisión a nivel doméstico, a nivel nacional. Cuando en un arbitraje hay dos animales diferentes, que son el arbitraje comercial y el arbitraje de inversión, es decir, la resolución de conflictos entre empresas y la resolución de conflictos cuando hay un Estado parte en una inversión. Cuando hay un arbitraje comercial, normalmente, porque hay países que tienen una legislación tan desarrollada que ni siquiera lo necesitan, hay que ir a un procedimiento previo de reconocimiento del laudo en el país donde se va a ejecutar, lo que nosotros llamamos el exequatur. Sin embargo, cuando hay un laudo del CIADI, ni siquiera necesitan pasar por ese exequatur, sino que es materia que se puede ejecutar de forma directa. ¿Los países quieren cumplir los laudos de CIADI? Pues yo creo que hay una voluntad de cumplir los laudos de CIADI. Yo creo que no hay voluntad de los países, precisamente por esa imagen que darían de países incumplidores que echarían para atrás a los inversores. Entonces los países yo creo que quieren cumplir, y a veces pueden y a veces no pueden cumplir. Argentina, que tuvo una época muy dura con muchísimos arbitrajes y que le tocó tener que pagar unas cantidades ingentes de dinero, pues llegó un momento en el que no podía cumplir. Y entonces hay firmas especializadas, como decía Javier al principio de su intervención, que se dedican a ejecutar laudos de arbitraje de inversión. Y creo que fue conocida una noticia del embargo del buque escuela de la Armada Argentina en un puerto de un país africano. Ellos estaban haciendo la instrucción que hacen alrededor del mundo, como hace el buque escuela Juan Sebastián Elcano también, español, y resulta que al parar en un puerto, ese puerto pertenecía a un país que tenía un acuerdo especial en cuanto a materia de ejecución, y el despacho de abogados que estaba pendiente pues metió la orden precisamente para conseguir el secuestro del buque. Fue una vergüenza nacional y Argentina hizo las negociaciones pertinentes para poder levantar ese embargo, ese, entre comillas, secuestro del buque que hizo ahí. Entonces, yo no creo que haya una voluntad incumplidora. Ahora bien,
Hablaba hace un momento el decano, presidente del Colegio de Abogados, Rafael, de precisamente demonizar el arbitraje. No se puede demonizar el arbitraje. Además, estamos hablando de cosas diferentes, el arbitraje de inversión y el arbitraje comercial. No puede ser que, aprovechando que hay un problema con el arbitraje de inversión, se ataque el arbitraje comercial. Estamos hablando de que más del 80%, el 85% del Producto Interior Bruto de Honduras viene del comercio exterior. Por tanto, no se puede atacar los métodos de resolución de conflictos, porque eso indirectamente afectaría al comercio exterior y afectaría a la balanza comercial y afectaría a los ingresos que tiene el país. Con lo cual, tenemos que ser cautelosos a la hora de analizar estas situaciones, porque no estamos analizando solamente un caso concreto, que además nosotros no somos quienes para poder ahora evaluar las posibilidades que puede tener Honduras de prevalecer o de perder en un caso concreto. Tienen que ser los abogados, ya sean bien los abogados internos que tenga el Estado de Honduras, la República de Honduras, o bien un despacho de abogados que pueda contratar. En España tenemos la experiencia de que al principio nos apoyábamos en firmas que apoyaban a los abogados del Estado de España, luego pasamos a que fueran solamente los abogados del Estado, luego ha habido también colaboraciones puntuales en algunos asuntos con resultado diverso. No quiere decir uno mejor o peor, pero es verdad que cuando no tienes experiencia y te apoyas en un asesor externo o te apoyas en una firma internacional, pues o una firma nacional, que tenga en todo caso experiencia en arbitraje, tienes más posibilidades de prevalecer, porque aprendes y utilizas los mecanismos del propio procedimiento para beneficiarte y para poder traer el ascua a tu sardina, con una expresión que utilizamos nosotros. Sí. No, yo, para profundizar un poco más, porque me ha preocupado los mensajes que envía la gente, porque al final siempre de un lado o de otro, o nos están expropiando todo, o resulta que ahora lo hacen todo muy bien. No, las cosas no son blancas y negras. Ya como he dicho antes, todos los estados necesitan de la inversión extranjera, y a nosotros nos interesa que venga inversión extranjera porque esto nos ayuda a muchas cosas. Eso hay que regularlo, hay que funcionarlo, etcétera. Y cuando surge un conflicto, pues como os he dicho más, que es un poco repetitivo, quiero decir, al final necesitamos una persona independiente que pueda evaluar esto y que pueda decidir si se han equivocado, si no se han equivocado, si es correcto, si no es correcto, y si hay que indemnizar o si no hay que indemnizar. Y eso, cuando nos enfrentamos, yo siempre digo que no hay que ir nunca a un pleito. Es lo peor que te puede pasar en tu vida, es ir a un pleito. Hay que huir de los pleitos y siempre hay que ir a resoluciones que sean desde la mediación, al arbitraje, etcétera. Y en este caso volvemos a lo mismo. No es lo mejor, pero al final es mejor que esa resolución se haga por un arbitraje, por un tercero o terceros que sean independientes y que valoren todas las situaciones. Y ya digo, no se pierde sola, es decir, por tener una demanda de 10.000 millones no es que la vayamos a perder, nos puede asustar mucho o poco, pero no hay que perderla, no hay que perder que el bosque, los árboles no nos dejen ver el bosque, hay que centrarse a ver qué es la solución, hay que encontrar la defensa correcta en función de por qué se han adoptado esas circunstancias y confiar en ese independiente que hará esa decisión independiente que irá en beneficio de todos, unos para saber hasta dónde se han pasado, otros hasta dónde no se han pasado, y que al final los inversores vean que eso es una seguridad jurídica y que no tienen que estar pensando que esto cualquier día puede ser una expropiación, porque a los inversores lo que más pánico les da son esas expropiaciones, ya sean expropiaciones directas o indirectas. Eso es lo que el inversor, como antes ha dicho Javier, los inversores al final les da lo mismo invertir aquí o invertir allá, y en función de esto invertirán donde se sientan seguros, y en función de donde se sientan seguros vamos a invertir, y tenemos ahora unos medios para evitar que eso pues se desmande y que al final se llegue a acuerdos o se puedan proceder unas resoluciones que pongan fin a unos conflictos que a lo mejor no se tendrían que haber producido nunca. ¿Y algunos de estos casos los podemos conciliar todavía? ¿No es así, Benito Zelaya? Por supuesto. Uno de los mecanismos más importantes y las características principales de estos métodos
es de que en cualquier momento puede haber transacción, ¿no? Son sujetos de transacción o conciliación. Yo creo que uno de los retos que tiene el Estado en la toma de decisiones, como le decía el abogado Canales, es pues tomar las mejores decisiones, ¿no? Tomar las mejores decisiones, como le decía Pedro, no satanizando el modelo o el mecanismo, ¿no? Porque como tú decías, esto sucede por los cambios de política de Estado, ¿no? Venimos de un Estado que era pro inversión, ¿no? Y ahora tenemos un Estado que no quiera la inversión, pero de repente puede satanizar cuáles fueron todos los mecanismos por los cuales se crearon. Creo que es importante el reto que tiene el Estado en relación a qué es lo que va a hacer, cómo se va a defender, si va a traer a través de la propia Procuraduría del Estado, Procuraduría General del Estado, si va a contratar firmas externas, como le decían los colegas, si va a tener asesores externos, o inclusive si ya está en procesos de formación, como está la Procuraduría, como en otros casos que ha sucedido, por ejemplo, en Argentina, en España, donde ha tenido un costo muy grande también la defensa pública con defensa del Estado interna. Hay que tomar en cuenta eso, de que depende de la curva de aprendizaje y la capacidad técnica que podamos tener, como decía un amigo, es mandar a competir al equipo olímpico de natación, a nuestros, digamos, competidores que tal vez no tienen la condición física con competidores que tienen un alto rendimiento, ¿no? Entonces, no quiere decir que no tengamos la capacidad, sino que son 8 casos y se necesita capacidad técnica y se necesita realmente un bagaje de experiencia, ¿no? Como en el nombramiento de árbitros, como los momentos oportunos para poder tener las herramientas necesarias para poder llegar a esas conciliaciones, ¿verdad? Entonces creo que es un reto muy interesante que tiene el Estado, como decía Pedro, no quiere decir que tengamos que perder las demandas, también yo creo que hay capacidad de defensa sin entrar en el tema de fondo, pero también hay que mencionarlo, que la expectativa de los inversionistas y creada por las firmas que demandan a los estados también no necesariamente sean las que son reales, ¿verdad? Lógicamente en este mundo, en esta jungla de donde se juegan intereses económicos, pues hay de los dos lados muchas situaciones donde hay expectativas que realmente no necesarias se tengan que dar. Me parece que esta pregunta es clave y la va a responder don Javier Íscar. ¿Lo pronuncio bien? Muy Íscar, bien, Íscar de Hoy. Fenomenal. No estoy relegando ninguna de las otras demandas, pero la más mediática es la de Próspera Honduras, por el monto y por todo lo que alrededor de ella se ha debatido en el país. Yo pregunto así directamente, ¿cuánta certidumbre, cuánta confianza podemos tener en los árbitros? ¿Por qué eso los pregunto? Porque si hay demanda en que los senadores y congresistas estadounidenses están monitoreando todos los días, es sobre esta de Próspera Honduras. Es capital estadounidense y yo continuamente leo advertencias y amenazas de congresistas y de senadores estadounidenses que Honduras está obligado a proteger la inversión de los suyos y tienen todo el derecho, pero me pregunto siempre que veo estas cartas firmadas por senadores y congresistas, ¿cuánto influye esta gente en los arbitrajes? ¿Dónde está la sede del CIADI? En Washington. En Seattle. ¿Cuánta influencia ejercerían sobre los árbitros? Que conste que yo ya les dije que para mí esas sedes era la creación de estados pequeñitos dentro del estado de Honduras. Nunca me cuadró eso. Pero que estos capitales vinieron ya cuando se había aprobado esas zonas de empleo y desarrollo económico, ese es el asunto. Ellos vinieron e invirtieron ya con una ley que los amparaba, indistintamente de que muchos creímos que esa ley violentaba la soberanía, porque se convirtieron en pequeños estados dentro del estado de Honduras. Ahora, ¿cuánta influencia podría ejercer los senadores estadounidenses, los congresistas estadounidenses sobre el CIADI y los árbitros, considerando que ellos advierten se trata de inversiones estadounidenses y las vamos a proteger? Ese es el puntito clave de las preocupaciones que alrededor de esto se generan en Honduras. Pues hay que lanzar mensaje de tranquilidad
Afortunadamente eso es lo que permite que el arbitraje funcione. En quiénes y cómo trabajan los árbitros. Esa es la gran respuesta que yo creo que todos deberían conocer y saber. Evidentemente en todos los colectivos siempre hay alguna oveja negra, pero afortunadamente los árbitros que hoy por hoy están trabajando en tribunales generalmente de 3 árbitros para dirimir controversias tan importantes son imparciales y están bajo un escrutinio absoluto. Se mira lo que escriben, lo que hacen, lo que resuelven. Cualquier error es el fin de ese árbitro para el futuro. Y por tanto, evidentemente, estamos bajo 1000 lupas de todos los países. Y por eso en la designación de los árbitros, a veces los procesos duran meses, a veces años, en decidir quién va a ser el presidente de un tribunal arbitral. Y de ahí que se puede lanzar el mensaje siguiente: el arbitraje es la herramienta que permite que las relaciones entre Estados y entre inversor y Estado y entre particulares funcione. Sin arbitraje no habría inversión. Es el gran mensaje. Y por eso también quiero responder a lo que decía antes Rafael y ser más tajante. El arbitraje es una necesidad. Que haya la opción de demandar a un Estado, o un Estado, como decía Sedimundo, a un inversor por incumplir las reglas del juego, eso es legítimo, es saludable para lo que es las relaciones comerciales y mercantiles. Lo que no se puede hacer es no cumplir luego un laudo. Sí. Y por eso cuando antes preguntaba Rafael, ¿ha habido casos? Claro que hay casos. Sí. Ahora mismo estamos con el caso de YPF, el tema de Peterson, que acaban de embargar a 19.000 millones de dólares, ¿verdad? Aunque es apelable. Sí, es apelable. Pero de momento ya es noticia. Sí, claro. Y España decidió, por temas políticos y no jurídicos y no económicos, no cumplir una serie de procedimientos en los laudos que han sido luego ejecutados en otros países que han dicho que hay que cumplir con los laudos. En Australia, en Reino Unido, en distritos de Estados Unidos, que le dicen a España: no. Usted está obligado a cumplir con lo que dice un laudo, porque también suscribió otro tratado, la Convención de Nueva York del año 58, que le obliga a cumplir cuando los árbitros dicen que usted tiene que pagar una cantidad de dinero. Y por eso los árbitros es la esencia del arbitraje. No hay ningún árbitro hoy por hoy que permita aceptar un asunto que pueda poner en duda su reputación. Ninguno. Porque sabe que si se equivoca va a ser noticia y va a dejar de ser árbitro de por vida. Y por eso el mensaje que hay que lanzar es que esto funciona gracias a los árbitros. Evidentemente siempre ha habido algunos que se han equivocado, pues ya no están, porque el colectivo les echa del juego, de la partida. Y esto yo creo que es lo más importante. Al final y a la postre, la esencia son esas personas, mujeres y hombres, que hacen que desde su conocimiento, desde su experiencia, desde su capacitación, desde sus estudios, desde su estudio del asunto, permitan saber quién tiene y quién no tiene razón, y haya resoluciones cada vez más importantes y más necesarias para que el sistema funcione. En otras palabras, puede ser muy senador, puede ser muy congresista estadounidense, pero un árbitro no se va a dejar presionar o manipular. Por eso si inviertes mañana en Ghana o en España o en Honduras o en Libia, no quieres que sean los jueces del lugar los que resuelvan tu conflicto. No quieres. Porque sí, un juez sí puede estar en algunos países sometido a ciertas corruptelas, a ciertas influencias, porque además también el juez del país va a decir: ostras, perdón la expresión, si condeno a mi país, es que el país va a ir contra él, es que a lo mejor acaba hasta condenado y con pena de banquillo porque ha emitido una sentencia contra su propio país. Por eso es tan importante que se lance un mensaje de tranquilidad y sobre todo de necesidad, porque el arbitraje es la única herramienta que permite cierta independencia e imparcialidad entre iguales, entre dos estados, entre un inversor y un estado, entre dos particulares que invierten en otro país. Yo no concibo que un empresario de Honduras vaya a invertir a Guatemala y prefiera irse a los juzgados de Guatemala que al arbitraje, o al revés, que un guatemalteco quiera venir a Honduras y ir a los jueces de Honduras. ¿Por qué? Dice: no, yo prefiero un sistema neutral. Por eso el arbitraje comercial entre particulares, cuando es internacional, siempre acude al arbitraje. Y en inversión es que no queda otra. Pero aparte de CIADI hay otros centros de arbitraje, como la Corte Permanente de La Haya, también está la CCI y Estocolmo. Hay numerosos centros de arbitraje y esperemos que también CIAR en el futuro sea un centro aceptado en los tratados internacionales. Me gustaría una valoración primaria. Yo reconozco que ustedes no están tan empapados de este caso, pero para mejorar el conocimiento de nuestra opinión pública. Siempre
tomando como ejemplo este caso de la sede próspera Honduras, que es capital estadounidense, ¿qué valoración tienen cuando yo les digo, bueno, miren, ¿qué pasa con sede próspera? Es que sede próspera vino, invirtió, porque el Estado de Honduras reformó leyes hasta de la propia Constitución, que necesita de una ratificación en la siguiente legislatura. Creó las zonas de empleo y desarrollo económico y después de esto vienen estos capitales e invierten en Honduras. Pero después viene otro gobierno con otra tendencia ideológica, otras políticas y dice, no, esto de la sede es una barbaridad que hicieron con el Estado de Honduras. Es una barbaridad. ¿Cómo lo permitieron? Bueno, al final, por las características de los gobiernos pasados, hicieron lo que quisieron, reformaron la Constitución, reformaron leyes secundarias y se crearon las zonas de empleo y desarrollo económico. Bajo estas reglas vino próspera Honduras. Y al haberse derogado por el gobierno actual, vienen ellos y dicen, ¿cómo que están derogando? Si nosotros ya invertimos, si nosotros amparados por el Tratado de Libre Comercio y con un contrato de 40 años con estas sedes, ustedes vienen y dicen, no, ya no los queremos, tienen que irse, o acójanse a los regímenes especiales que hemos creado. Pero ya, bajo la regla de las zonas de empleo y desarrollo económico, no los queremos en Honduras. Puede sustentar con posibilidades de ganar Honduras. Puede sustentar esta decisión, tiene argumentos Honduras para sustentar esta posición y no salir mal parada de este laudo que emitirá no sé cuándo el Centro Internacional de Arbitraje, el Centro de Arbitraje Internacional CIADI, por las experiencias que tienen en otros casos. Yo te diría que soy incapaz, y creo que aquí nadie de pronunciarse al respecto. Nosotros tenemos las noticias que leemos en los periódicos, no sabemos cómo planteará la demanda quien la tenga que plantear, no sabemos cómo se defenderá el Estado, cómo se tenga que defender, con lo cual, quiero decir, y cuando te vas a un procedimiento nunca puedes saber el final. Y si a mí en un tema de esto un cliente me pregunta, ¿ganaré o perderé? Pues le digo, pues ya lo veremos, depende. Quiero decir, yo no le puedo dar a nadie la seguridad de que gane, porque si no me equivocaría. ¿Nunca ha dado seguridades? Nunca usted ha dado seguridades. Nunca. Le puede decir que es un tanto por ciento más elevado, menos elevado, pero al final hay que tener razón, saberla demostrar y que te la quieran dar. Y en función de esto tú puedes tener razón y esto la puedes saber demostrar o no, y entonces ahí depende mucho ese gabinete que se encargue de hacerlo, y luego hay un tercero que es el que te ha de dar la razón y tú puedes verlo de una forma y el otro lo puede ver. Y como decía antes Javier, quiero decir, lo importante del tema de los arbitrajes es que al final los árbitros no será ni un estadounidense ni un hondureño, sino que serán tres, imagino, que serán de distintas nacionalidades, que no tienen que estar influenciados absolutamente por nadie y que harán una resolución absolutamente libre. Yo sabía que era atrevido con la pregunta y que iba a obtener esa clase de respuesta, pero dije yo, ¿qué pierdo con preguntarle? Tal vez me sale una respuesta donde se raspe alguno de los panelistas y me diga si pueden ganar o no, llevan a de perder. Yo la preocupación, disculpe, es que si el Estado de Honduras realmente a través de la Procuraduría General esté preparado. Eso es lo que a mí como abogado y presidente del colegio me preocupa por los intereses nacionales. No sé si tenemos tanta experiencia a nivel internacional llevando este tipo de disputas y controversias internacionales. Yo creo que el Estado de Honduras en cualquier escenario se debe preparar y también asistir, porque he escuchado también de que por algunas interpretaciones, como ahora se interpreta mucho la Constitución, la Biblia, como la Biblia y los tratados, no quieren asistir. Entonces, si no asistimos, van a fallar en contra del Estado de Honduras, definitivamente, y eso va a tener bastante perjuicio. ¿Sabes quién nos está llamando? El Procurador General de la República. Ah, ok. Quiere intervenir. Bueno, yo debo sentirme honrado porque es la primera vez que reacciona el Procurador sobre este tema y lo hace aquí en frente a frente. Bueno, excelente, formidable, nos dará mucha luz
Sobre todo de lo que estás diciendo tú, ¿verdad? Que lo que te preocupa es cómo se va a defender el Estado de Honduras. El abogado. Ah, bueno. Y les quiero decir algo, que Honduras tiene un historial negativo. 3 laudos condenatorios en las últimas 2 décadas. Ahí mismo, en el Centro Internacional de Arbitraje. El Estado de Honduras, que se enfrenta a 8 demandas, ya ha tenido 3 laudos condenatorios, pero no solo Honduras ha tenido laudos condenatorios. En 56 años, el centro ha administrado más de 800 casos de todo el mundo, entre ellos 3 contra Honduras por incumplimiento de contratos y más de 40 del resto de países de la región. De Centroamérica, los estados que han encarado, la mayoría son Costa Rica 14, Panamá 16, en menor cantidad, Guatemala 7, Honduras 8, El Salvador 5, Nicaragua 3. Son datos Renato, pero que abonan. Discúlpame, no olvidemos esa distinción que tratábamos de hacer de cuánto se pedía y cuánto se ha dado para poder ver realmente cuál es el impacto que tiene ese resultado aparentemente negativo, pero que quizá no lo sea tanto. Sí. Bueno, vamos a la pausa comercial, retornamos ya en la recta final con el Procurador General de la República. Todos los días se incorpora el abogado Oliver Erazo también. Abogado, bienvenido, buenos días. Es un placer tenerlo. Un placer estar con ustedes y con todos los invitados. Muy bien. Está en comunicación desde Washington, Estados Unidos, el Procurador General de la República, el abogado Manuel Antonio Díaz Galeas. Así que nos genera mucha expectativa su participación, abogado. Así que de inmediato vamos con usted hasta Washington. Buenos días. Buenos días, Renato. Un saludo para usted y deseando un buen martes a toda la nación hondureña, a todo el pueblo hondureño. Saludo al abogado Benito Zelaya, que se encuentra ahí, con quien hemos intercambiado largas horas de intercambio de puntos de vista relacionados con los temas que aborda usted en el foro, los temas de arbitraje, en los que se encuentra la República como parte. También saludo al amigo presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Rafael Canales, y a todos los panelistas que intervienen, que lo acompañan hoy a ustedes. Sí, don Javier Iscar de Hoyo, don Pedro Yufera, don Seguimundo Navarro y ahora que se incorpora Oliver Erazo. Correcto, abogado, adelante. Muy bien. Quería puntualizar algunos aspectos relacionados con los temas de arbitraje en los que se ve envuelto la República, a fin de generar certidumbre al pueblo, porque naturalmente estos temas preocupan a la nación y al pueblo en general, ¿no? En primer lugar, Renato, decirle que la Procuraduría General de la República ha asumido la defensa del Estado de Honduras como constitucionalmente corresponde y como lo establece la ley orgánica de la PGR, con un alto sentido de responsabilidad y con un alto compromiso patriótico, ¿no? Con un alto sentido de la coyuntura histórica que se vive en el tema de arbitraje de inversión, algo inédito, algo nunca visto, con lo que nunca la nación se había enfrentado. 8 demandas de arbitraje se han registrado ante el CIADI solamente en lo que va de año, ¿no? Pues decirle que nosotros ante ese escenario haremos valer y haremos prevalecer todos los derechos de la República de Honduras, haciendo uso de todas las herramientas jurídicas con que contamos a disposición, ¿no? Expresar también que, y cabe recordarlo, que la presidenta constitucional Iris Xiomara Castro Sarmiento ha sido clara y ha trasladado un mandato contundente. La soberanía nacional no se discute y el territorio no es ninguna mercancía objeto de negocio en tribunales de comercio extranjero. Esas son pautas, son líneas estratégicas de trabajo en la defensa de los intereses del Estado de Honduras. En relación a los arbitrajes promovidos, pues decirle que la defensa de la República en estos arbitrajes evidentemente exigen un arduo trabajo enmarcado en la línea trazada por la Presidenta de la República que le comenté anteriormente. La Procuraduría lidera esta defensa en conjunto con la comisión que la Presidenta creó, la Comisión de Defensa de la Soberanía y el Territorio, que preside la Ministra de Finanzas Rixi Moncada, y que de la que también forma parte el canciller Eduardo Enrique Reina García y el ministro comisionado sede don Fernando García. El pueblo hondureño tiene que tener seguridad
de que esta defensa se hace con responsabilidad, se asume con seriedad y se asume con la cabal interpretación de lo que implican estos juicios arbitrales, de estos juicios de arbitraje de inversión, en donde los perjuicios que se pretende ocasionar a la República son inconmensurables. Y al pueblo hondureño, Renato, le quiero expresar, le quiero decir que debe confiar en el gobierno de la República y debe confiar en la Procuraduría General de la República. Hoy día, la Procuraduría General de la República ha dejado de ser una institución invisibilizada, oculta, desconocida, incluso para la mayoría del pueblo, ¿no? Que se hacía esto y se había mantenido así con el fin de asegurar intereses espurios en las disputas en las que el Estado es parte, pero que hoy día ha pasado a ser una institución beligerante, una institución que defiende de forma agresiva al Estado y que no negocia de forma corrupta ni vende los sagrados intereses del pueblo hondureño y de la nación. Es decir que sí, nos encontramos en un contexto jurídico de arbitraje de inversión inédito por la cantidad de demandas que se han registrado al día de hoy ante estos tribunales internacionales, pero expresarle al pueblo que la defensa se está llevando a cabo a la altura del desafío y que debe confiar de que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de la Defensa y Soberanía del Territorio están trabajando de manera ardua, con seriedad, con responsabilidad, con profesionalismo, para dar una defensa que permita hacer prevalecer los derechos de la República de Honduras, que los tiene, ¿verdad?, en esos escenarios arbitrales, y que esa será la ruta de trabajo que caminaremos en estos escenarios que nos exige el momento hoy día. Abogado Díaz Galea, dos preguntas breves ya por cuestiones de tiempo. ¿El Estado de Honduras confía en el Centro Internacional de Arbitraje CIADI y en el auto que pueda emitir? ¿Hay plena confianza de ustedes? ¿No hay dudas de la independencia de los árbitros? Mire, el CIADI debe demostrarle al Estado de Honduras que puede confiar en él. El Estado de Honduras, cuando aprobó allá por el año 1988 el convenio CIADI, en ese mismo acto legislativo, con base en el artículo 26 de ese convenio, dejó claro de manera expresa, contundente, diáfana, una declaración. Está ahí en el convenio CIADI, y cuando el convenio aprobado por el Poder Legislativo se trajo a Washington a ponerse en depósito aquí en el Banco Mundial, ¿verdad?, CIADI recibió ese convenio con esa declaración. CIADI, por tanto, debe sujetarse a no desconocer esa declaración del Estado de Honduras. Pues nosotros esperamos que CIADI también esté a la altura de esta circunstancia, de estos momentos, en los que el Estado de Honduras ha sido llevado a esas instancias por una cantidad importante de inversionistas, ¿verdad? Pero que la declaración del Estado marca de manera clara y determinante lo que debe ser CIADI y lo que deben hacer los tribunales de CIADI con respecto a esas demandas. Abogado, ¿no hay posibilidades en este momento de conciliar entre el Estado y próspera Honduras? Mire, conciliar siempre creo que es un escenario que no se puede descartar. Ahora, ese escenario exige que ciertas partes o la parte que pretende sentarse a conversar con el Estado de Honduras entienda que a partir de que asumió la presidencia de la República la compañera Irixiomara Castro Sarmiento, en Honduras surge un nuevo escenario político y un nuevo escenario jurídico. ¿Cuál es el escenario político que surge? Pues bueno, asume a la presidencia un gobierno que
un gobierno para el cual soberanía, territorio, constitucionalidad, forma de gobierno son torales en su ejercicio de la administración pública, en su ejercicio de administración del Estado. Es decir, ya no se encuentran al frente de la nación, dirigiendo sus destinos, vendepatrias, corruptos, sinvergüenzas, capaces de poner incluso en el mercado de los capitales nuestro sagrado territorio. Okay. Por un lado hay que entender eso. Y por otro lado, un nuevo escenario jurídico, en el sentido de que la promesa de campaña de que la sede, el decreto sede sería derogado, pues se llevó a cabo en abril del año pasado en el Congreso Nacional, se derogó el decreto de manera unánime, votada incluso esa derogación por el Partido Nacional, el promotor de la sede. Sí. Y que evidentemente eso genera un nuevo escenario, el decreto ha sido derogado, hay una nueva realidad jurídica, ya no pueden haber sedes en Honduras, y a partir de ahí, si se entienden esos dos escenarios, pues yo creo que conversar no es un anatema, no es algo que se puede descartar. Y por último, procurador. Pero tendrían la contraparte que partir de esas dos realidades. Sí, por último. ¿Cuánto pesa en un centro de arbitraje como este, el CIADI, el concepto nuestra soberanía no se negocia? Porque usted emitió esa expresión hace algunos minutos, que es política de la presidenta Castro. En un centro de arbitraje de estos, donde la otra parte va a alegar, mire, yo fui a invertir a este país bajo estas reglas, luego llegó otro gobierno, derogaron esa ley que me amparaba y por la cual yo invertí. ¿Cuánto pesa o cuánto cree usted que va a pesar el argumento base de Honduras? Nosotros no negociamos la soberanía. Pues mire, eso ya sería parte de los argumentos que las partes plantearían en la controversia y por tanto tendría que dilucidarse en ella, ¿no? Es decir, cada parte llega con sus argumentos, llega con su defensa y la expone ante un tribunal y pues en ese escenario ya entramos en una batalla en la que evidentemente cada quien está en su trinchera y cada quien hará valer sus argumentos y sus derechos. Yo como hondureño le puedo decir, me gustaría que saliéramos airosos de ese arbitraje, se lo digo con sinceridad y convencido de lo que digo, pero bueno, nunca se sabe. Sí. Nunca se sabe qué va a pasar. Todos aspiramos a eso, estamos trabajando para ello y el pueblo hondureño debe confiar que estamos trabajando con la responsabilidad y el compromiso de que los intereses de la República prevalezcan. ¿Respetarán el convenio si el laudo del CIADI no favorece a Honduras, en este caso de Próspera? ¿Seguirán en el CIADI? Respetar el convenio a partir de cómo fue suscrito en el Congreso Nacional, cómo fue aprobado en 1988 y ratificado en el año 2000 por otro Congreso Nacional, son los inversionistas y el centro CIADI. Es decir, ¿ustedes no contemplan en el escenario negativo de Honduras, del Estado de Honduras, salirse del CIADI? Ya esas son decisiones de índole político que no me corresponde a mí determinar, pasa por otra instancia. En todo caso, le agradezco su presencia vía teléfono desde Washington esta mañana aquí en Frente a Frente, abogado don Manuel Antonio Díaz Galeas. Que esté bien. Igualmente para usted y para todo el pueblo hondureño. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Bueno, está con nosotros esta mañana Mixa Hernández, que es la directora de Imagen y Responsabilidad Social de la cooperativa ELGA, con un importante anuncio para Honduras. Así que, señorita Mixa Hernández, es un placer que esté con nosotros y me tiene usted a la expectativa de su mensaje. Así que adelante, buenos días.
Muy buenos días, Renato. Muchas gracias por el espacio que nos está brindando. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo muy especial a todos los televidentes de Frente a Frente que nos ven en Honduras y a nivel internacional. Como usted lo decía, tenemos muy buenas noticias de parte de Cooperativa Elga sobre la primera feria de vivienda que se realizará en la ciudad de Miami los días 23 y 24 de septiembre, o sea, sábado y domingo de este fin de semana, que queremos invitar a todos los compatriotas que viven allá en Miami o en sus alrededores a que puedan asistir a esta feria este 23 y 24 de septiembre, porque este es un evento excepcional que busca proporcionar a todos los asistentes una oportunidad de poder explorar todas las posibilidades de financiamiento destinadas pues a hacer realidad el sueño de obtener una casa acá en Honduras. Y pues esta es una oportunidad para que la puedan aprovechar, ya que tendremos la presencia durante la feria de importantes constructoras e inmobiliarias de acá del país que van a exponer sus proyectos de vivienda. Este evento, además de ser un evento informativo, pues también se va a enriquecer con la energía de la música en vivo con nuestro compatriota Pilo Tejeda. Es un evento muy bonito que es el poder tener en concierto a Pilo Tejeda, pues nos vuelve el evento atractivo, agradable, recreativo, y todos los que quieran apoyarnos y acompañarnos este 23 y 24 de septiembre están completamente invitados a través de Cooperativa Elga. Mixa Hernández, ¿qué requisitos para aplicar? Bueno, la verdad que solamente tiene que ser hondureño y ser residente o tener su permiso del TPS allá en Estados Unidos para poder participar, para poder aplicar. Si no es afiliado de Cooperativa Elga, ahí durante la feria vamos a tener todo el equipo para poder afiliar a todas las personas que estén interesadas en aplicar en los financiamientos para la adquisición de una vivienda, ya sea para sus familiares o para invertir acá en nuestro país. Bueno, interesante. Solo repíteme la fecha de esta feria, por favor, Mixa. 23 y 24 de septiembre, Renato, la entrada es completamente gratis. Vamos a tener comidas típicas de Honduras para que nuestros compatriotas puedan recordar sus raíces comiendo esas deliciosas comidas. Vamos a tener juegos infantiles. ¿En qué lugar de Miami, Mixa? En Honduras, afíliate. Esto es importante, conocer el lugar específico. Elga en Miami. Vamos a esperar en Megafiesta Salón Banquet Hall 1277 Northwest 54 TH Street, Miami, Florida. Cualquier otra información que ustedes requieran sobre nuestra feria la pueden encontrar en nuestras redes sociales de Cooperativa Elga. Mixa Hernández, directora de Imagen y Responsabilidad Social de la Cooperativa Elga. De su casa en Honduras, afíliate y obtén todos sus beneficios. Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Más mensajes a través de redes sociales. Danilo Dávila comparte: fue un costo-beneficio para eso de vender el país. Así que ahora lo que tiene que hacer es exigir que pongan los mejores litigantes para este caso y lo que haya a pagar sea mínimo, porque la patria vale más de 10.000 millones de dólares. Gracias por compartir sus mensajes. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1.